bienvenidos a todos una tarde más. Muchas gracias por vuestra presencia. Esperamos que sea que el tema y lo que comentemos sea interesante para todos. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Hernáiz Ortega. Raúl Hernáiz es consultor senior en Gobierno del Dato en Telefónica, en el área de IoT y Big Data. Y además también es asociado de Dama España y participa también en algunos de los grupos de trabajo de Dama España. Buenas tardes, Raúl. Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Bueno, Raúl viene hoy a hablarnos acerca del Gobierno del Dato con visión 360 grados y nos va a contar un poco cómo, pues desde su experiencia y con su conocimiento, cómo implantarlo, ¿no? Que, oye, ¿qué es esto del Gobierno del Dato 360 grados? Porque sí que pues, se habla mucho del Gobierno del Dato, pero bueno, tener una visión completa de todo ese Gobierno del Dato para la organización es algo muy, muy interesante y luego pues él nos va a dar tips, consejos, nos va a un poco intentar aportar su visión con su experiencia y, oye, esa hoja de ruta que una organización debería de seguir para montar ese Gobierno del Dato 360 y además nos trae también un caso práctico centrado en el sector de la sanidad, un caso muy, muy interesante, ¿vale? Así que, bueno, como sabéis, tenéis el chat a la derecha, en el panel de la derecha hay una parte que pone chat. Ahí podéis durante toda la sesión lanzar vuestras preguntas y al final de la sesión, primero va a estar Raúl contándonos un poco más la parte teórica y luego, pues bueno, cerraré yo con un poquito, con algunas pinceladas desde la parte más tecnológica. Y durante toda la sesión podéis escribir ahí vuestras preguntas o lo que queréis que comentemos. Luego, al final, siempre hay una sesión de QA, ¿vale? De debate para comentar un poco de diferentes temas o para contestar alguna pregunta que os surja. Así que nada, sin más dilación, pues doy paso a Raúl para que nos ilustre con su sabiduría. Muchas gracias, Raúl, todo tuyo. Gracias, Mario. Voy a poner la presentación. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, en primer lugar, como he dicho, muchas gracias a todos por la acogida y, bueno, a Mario por la invitación al webinar, ¿vale? Yo soy Raúl Hernáiz Ortega, soy graduado en Ingeniería de Computadores y bueno, por daros un poco mi visión de mi trayectoria, pues mi trayectoria profesional ha ido ligada a dos ámbitos, ¿vale? El ámbito de la seguridad de la información y el ámbito de la gestión y el uso de los datos, ¿vale? Motivo por el que estoy aquí. Y bueno, trabajo como consultor senior en Telefónica IoT y Big Data, ¿vale? Y bueno, inicialmente, ¿vale? Y antes de empezar a definir qué es esto de la visión 360 del gobierno de los datos, pues me gustaría hablaros un poquito de dónde vengo, ¿no? De Telefónica, ¿vale? Telefónica al final es una empresa muy grande, ¿vale? Que trabaja pues por diversas capas, ¿vale? Una capa que va desde, digamos, nuestros activos físicos, ¿vale? Proveniente de sensores, de antenas, de datos de dispositivos móviles, datos obviamente de tipo telco, ¿no? Telefonía fija y telefonía móvil y datos externos que de alguna manera luego puedan enriquecer nuestros modelos analíticos hasta una fase, ¿no? de estrategia y servicios de consultoría donde el gobierno del dato se enmarca, ¿no? como habilitador para acompañar a las compañías en su proceso de transformación digital hacia compañías data-driven y mejorar la toma de decisiones. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos esto de una manera multisectorial, ¿vale? Adaptable a todos los sectores que podemos abarcar y, bueno, donde la seguridad en este sentido siempre esté presente, ¿vale? No quería basar la oportunidad y, bueno, haciendo también un guiño a mi equipo de trabajo, quería compartir con vosotros la solución que hace unas semanas hemos puesto sobre la mesa al público y al mercado, ¿vale? Que es la solución de Data Governance. Y, bueno, aquí os dejo este enlace por si queréis consultar mayor información al respecto. Bien, dicho esto, ¿qué es para mí, ¿vale? Una iniciativa de gobierno del dato 360, ¿vale? ¿Cómo lo veo yo por mi experiencia? Vale, en este sentido, creo que nos encontramos y
y sobre todo con la pandemia, ¿vale? En un momento donde los avances tecnológicos están cambiando nuestras acciones y la de los modelos de nuestros clientes, ¿vale? Y es aquí donde el gobierno del dato cobra especial relevancia, ¿vale? Y debe contestar a la incertidumbre existente, ¿vale? Para ello, ¿qué hacemos? Debemos de hacer, pues, contestar a una serie de preguntas básicas, ¿vale? Como cuál es el origen de los datos, ¿vale? De dónde provienen, quiénes son sus propietarios, ¿vale? En momento de incertidumbre o discrepancia, a quién podemos pedir información al respecto, si la estrategia de datos está alineada con la estrategia de negocio, ¿no? De la empresa, qué proyectos o casos de uso se van a confeccionar en este cliente y qué objetivos se han definido, ¿vale? También debemos conocer si los datos tienen la calidad necesaria y suficiente. Queremos datos fiables para el desarrollo de nuestros modelos analíticos a la postre. Y, por último, también queremos conocer si los datos cumplen y se rigen a la normativa vigente, ¿vale? Para contestar adecuadamente a estas preguntas y obtener, de alguna manera, garantía de éxito, ¿vale? Por mi experiencia hay que basarse en 3 pilares fundamentales, ¿vale? Procesos, ¿vale? En el sentido de mejorar la eficiencia operativa de las fuentes con las que trabajamos o romper esos hilos de información que nos permitan, de alguna manera, minimizar espacio de almacenamiento y tiempo de respuesta, ¿vale? Personas, fomentando sinergias interdepartamentales y capacitando y evangelizando sobre el valor estratégico que tiene el uso de los datos y los beneficios que aporta. Y una parte de tecnología, obviamente, pues donde se hable de la optimización de la infraestructura, de la mejora del procesamiento, ¿no? en tiempo real o el aumento de la escalabilidad o, bueno, cualquier implementación automática que se pueda hacer en ese sentido. Bien, y en cuanto a la parte de procesos y personas que se refiere, ¿vale? Que es la que yo os voy a hablar, dejaré la parte de tecnología para Mario. Por mi experiencia, debemos implantar, ¿vale? Una serie de servicios pormenorizados, ¿vale? En este sentido, mi experiencia me dice que hay que realizar un primer proceso de evaluación assessment, un segundo servicio de despliegue y un tercer servicio de transformación cultural. ¿Vale? En cuanto a la parte de assessment que ofrecemos, pues ofrecemos flexibilidad, ¿vale? Para adaptarnos a diferentes clientes de diferentes sectores y de diferentes tamaños, ¿vale? En estos clientes que hacemos, realizamos una toma de requerimientos inicial, ¿vale? Para conocer el punto de partida de las empresas. Conocemos los factores internos o externos que pueden afectar a esta empresa mediante la realización de un análisis DAFO, ¿vale? Y por medio de un análisis de riesgos evaluamos el nivel de madurez inicial de las empresas en torno a 4 tracks, ¿vale? Organización, tecnología, datos y negocio. ¿Y qué ofrecemos a la postre? Ofrecemos una serie de recomendaciones, ¿vale? O casos de uso priorizados que permitan al cliente adaptarse a sus expectativas. Y además una hoja de ruta o roadmap con una serie de actividades o hitos, pues que en un espacio temporal, ¿vale? Permitan conocer también, pues, y alinear esos objetivos que el cliente se haya marcado. ¿Vale? Luego, en cuanto a la fase de despliegue se refiere, pues velamos por disponer de una visión 360 del uso y la gestión de los datos, ¿vale? Donde el gobierno del dato se sitúa en el centro, ¿vale? Como director de orquesta, digamos, y en torno a este gobierno del dato se acciona una serie de políticas o buenas prácticas en función de una serie de disciplinas o áreas de conocimiento, ¿vale? ¿Qué se suele hacer en estos casos? Pues en estos casos lo que se suele hacer es se arranca una oficina de gobierno del dato, ¿vale? Que con apoyo en este caso del CDO, de los principales stakeholders, lo que permita es conciliar el mundo técnico y el mundo de negocio, ¿vale? Democratizar esa información y al final poder hablar un lenguaje común dentro de las compañías. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo conseguimos a través de diversos repositorios, ¿vale? Glosario y diccionario de datos, pues que nos permitan ese levantamiento de la información
y a la postre pues definir esos casos de uso o proyectos a los que vayamos. Y bueno, por último, y no menos importante, tenemos que hablar de la transformación cultural, ¿no?, de las personas. Entonces, en ese sentido, desde Gobierno del Dato llevamos a cabo pues unos procesos de capacitación y evangelización, fomentando el talento de las personas que buscan obtener ese valor estratégico y buen uso de los datos, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? Conocemos el nivel de partida de nuestro cliente en base a una serie de disciplinas de gobierno del dato. Diseñamos módulos formativos a medida, ¿vale?, que podrán ser implantados a continuación de modo remoto o presencial. Y, por último, lo que hacemos es que no solo nos quedamos ahí, sino que a la postre también les acompañamos en todo ese proceso posterior para que todo lo que hayan afianzado, pues ellos lo afiancen, ¿no?, y sea garantía de éxito para las compañías. Y bueno, luego aquí a modo resumen lo que quiero explicar es qué es para mí esa visión 360 a modo global, ¿no? O sea, tenemos por un lado estos 3 servicios pormenorizados de los que os he hablado, ¿vale? Tenemos por otro lado todos esos requisitos reglamentarios, estándares, en función de los diferentes sectores a los que también ojeamos, ¿no?, y de alguna manera atendemos. También aceptamos y vemos las directrices principales que la Comisión Europea pues demanda, ¿vale? Y luego con una serie de capacidades que yo considero necesarias, como son el uso de datacetes propios, ¿no?, que de alguna manera optimicen la infraestructura desplegada, más esas redes 5G que nos permitan optimizar esa velocidad o esos picos de capacidad que muchas veces se encuentran, pues con todo ello definir esa seña de identidad o ese sello de gobierno 360 que nos permita definir una metodología propia de trabajo y diferencial. Vale, y luego, como ha comentado Mario, quería aterrizar todo este conocimiento funcional, teórico y al final un poco más holístico a una realidad práctica, ¿vale? En este caso al sector sanitario. ¿Por qué el sector sanitario? Pues bueno, básicamente por varios motivos. Primero, la cobertura horaria que tiene, ¿vale?, pudiendo atender al paciente de manera tanto presencial como en remoto, ¿vale? Es un sector donde se están realizando grandísimos avances en el uso de las tecnologías de la información, con todo el tema de telemedicina, uso de IoT en personas o realidad aumentada, ¿vale? Se está viendo en ese sentido un aumento del uso y el acceso a la información a través de los dispositivos móviles, lo cual lo convierte, pues bueno, en un sector donde hay que verificar por la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿vale? Obviamente estamos hablando de la vida de las personas, ¿vale? Por tanto, debemos tener datos de calidad que a la postre nos reporten resultados fiables, tanto pues en pruebas, ensayos clínicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un sector, además, que, bueno, está experimentando grandes cambios demográficos en cuanto a que cada vez es más patente un envejecimiento de la población y, por tanto, hay que definir nuevos patrones en cuanto a enfermedades crónicas o mentales se refiere. Y, por último, hay un cambio de paradigma, ¿no?, donde se está abandonando la perspectiva de ese paciente tradicional y se está acercando más a la de un potencial cliente que lo que demanda es experiencia de usuario, ¿vale?, y demanda en una serie de servicios. ¿Cómo conseguimos mejorar esta experiencia de usuario, ¿no?, y de alguna manera mejorar esos servicios demandados? Pues a través de casos de uso, ¿vale? En ese sentido, mejorar la atención sanitaria implica mejorar la asistencia en una serie de marcos, ¿no?, que van desde datos que se pueden tener del paciente, ¿no?, para gestionar de forma optimizada sus citas, ¿vale? Conocimiento del historial clínico que nos permita luego optimizar modelos de intervención, o sea, fast tracks, ¿vale? Y realizar pues todo el tema de servir como analítica avanzada de datos referentes pues a pruebas o ensayos clínicos.
Desde el punto de vista farmacéutico, pues otros casos de uso que pueden ser bastante relevantes puede ser todo el tema de diseño de compuestos químicos en medicamentos o el tema de las vacunas que estamos escuchando ahora todos los días en los informativos. Controlar el stock, ¿no? Controlar esa oferta y la demanda de qué stock pues es necesario reponer y cuáles no. Y gestionar todo el envío y suministro, pues ya sean en diferentes almacenes o puntos de farmacia. ¿Vale? En cuanto a los recursos sanitarios, pues bueno, encontramos casos desde gestionar, por ejemplo, flotas de ambulancia, ¿no? Permitiendo, pues, definir el camino más corto o qué ambulancia tiene que ir a qué caso en concreto, planificar el turno del personal sanitario, ¿no? Y gestionar la movilidad de los mismos a diferentes hospitales, ¿vale? Y también casos de uso relativos al mantenimiento predictivo del equipamiento, ¿no? Conocer en qué momento ese equipamiento, pues como tiempo de vida que tiene, pues está próximo a agotarse. Y bueno, desde el punto de vista de la gestión, ¿vale? Pues aquí utilizamos todo el tema de sensorización, ¿vale? Tanto sensores de proximidad como de temperatura que puedan medir, por ejemplo, pues el tema de los aforos en un hospital o el sistema de apertura y cierres en las salas, ¿vale? Controlar todo el tema de la temperatura, ¿no? Como se está haciendo ahora en la mayoría de los edificios y verificar, por ejemplo, el nivel de satisfacción del cliente, ¿no? Al partir, pues bueno, de encuestas, de formularios o de aplicativos. En definitiva, ¿qué es lo que queremos? Queremos ¿qué necesitamos, ¿no? Datos gobernados que nos permitan o que nos sirvan para un uso tanto operacional como analítico, ¿vale? Partiendo en última instancia, pues, de modelos descriptivos y predictivos más fiables y de mayor calidad. Y bueno, aquí lo que os quiero mostrar es los diferentes servicios pormenorizados de los que os he hablado anteriormente, pero ya un poco más vinculados al sector sanitario, ¿no? En este caso, ¿qué haríamos? Pues bueno, realizaríamos una toma de requerimientos de las principales divisiones o unidades de las que se compone un hospital, como pueden ser estas, ¿vale? Realizamos un análisis DAFO, ¿no? Con las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que pueda haber, como por ejemplo que la demanda de datos que nos lleguen sea superior a las capacidades que tienen nuestros sistemas, ¿vale? Con esto que realizamos un análisis de riesgos, ¿vale? Teniendo en cuenta diferentes variables como pueden ser la probabilidad de que un hecho ocurra o el impacto, ¿no? Que ocasione. Y en función de eso determinamos el nivel de madurez de la compañía y accionamos pues un TUBI, ¿vale? Donde podemos realizar cosas pues desde definir una nueva arquitectura de referencia, definir un nuevo modelo operativo que pueda ser centralizado, descentralizado o híbrido, definir diferentes zonas de disponibilidad, pues como pueden ser sandbox para uso analítico, etcétera, etcétera. Y accionamos, pues como he dicho al final, una hoja de ruta o roadmap con las principales actividades a acometer. Desde el punto de vista del despliegue, pues como he dicho, ¿no? Se sitúa Gobierno del Dato en el centro como director de orquesta y alrededor de él, pues una serie de disciplinas o áreas de conocimiento con una serie de políticas y buenas prácticas que nos ayuden a definir la misión de esos clientes. Por comentaros algunas, pues bueno, tenemos políticas desde por ejemplo, en el caso de los metadatos, cómo hay que definir esa terminología, ¿no? Cómo hay que definir ese etiquetado de la información que nos permita, pues luego realizar una mejor búsqueda semántica o linaje de los datos. Desde el punto de vista de la calidad, pues hay que definir una serie de KPIs, por ejemplo, en este sector, en el sector sanitario, pues que reflejen el número de pacientes infectados, número de pacientes pues, muertos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Monitorizar en tiempo real, pues, temas como el porcentaje de ocupación de las UCIs, temas, por ejemplo, como preservar estos sistemas, ¿no? Sistemas críticos como son los sistemas que contienen datos de los pacientes y en ese sentido, pues desde el punto de vista de la arquitectura o del almacenamiento, pues qué políticas se pueden realizar, pues por ejemplo replicación, ¿no? En diversas máquinas para pues evitar fallos en los sistemas o
o realizar pues backup o copias de seguridad que nos permitan tener esos datos con cualquier pues bueno, inactividad o incapacidad de los sistemas. Y bueno, luego por último, en cuanto a la transformación cultural se refiere, ¿vale? Lo que propongo es la realización, pues bueno, de un análisis preliminar de las skills de los ciudadanos, ya sean personal sanitario o pacientes en las diferentes disciplinas de gobierno del dato, ¿vale? Una vez que obtenemos ese feedback, recomendarles una serie de cursos formativos, ¿vale? Ad hoc a sus necesidades. Y por último, pues proporcionarles a través de algún aplicativo o herramienta, pues ese acceso pues, bueno, a sus necesidades, ¿no? Ejemplos que he querido comentar, ¿no? De diversos módulos, pues puede haber módulos, por ejemplo, relativos a la seguridad, ¿no? Donde se pueda, de alguna manera, informar al ciudadano o personal sanitario sobre cómo acceder o gestionar de forma más efectiva la gestión de accesos e identidades, ¿no? Esas 4 A's de acceso, autenticación, autorización y auditoría. Definir temas relativos al reglamento de protección de datos, ¿no? Definiendo pues quién es el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, la figura del DPO, etcétera, etcétera. Concienciar bueno, a los pacientes sobre el tema de fake news o noticias falsas, sobre diferentes ataques o diferentes vulnerabilidades que pueden haber en los sistemas, ya sea, por ejemplo, ataques de malware como ataques de phishing, ¿no? Que cifren las comunicaciones y pues cojan tus datos y luego te pidan un rescate, ¿no? Por los mismos, o ataques de ingeniería social como pueden ser, pues, ataques de denegación de servicio o bueno, en este caso había dicho ransomware, o sea, había dicho antes phishing, perdón, le quería decir ransomware en el caso del malware y phishing en el caso de ataque de ingeniería social, donde pues te manden un correo electrónico e intenten, por ejemplo, suplantar tu identidad, ¿vale? Y todo el tema, por ejemplo, de protección de los equipos y dispositivos OT, ¿no? Pues hay que actualizar debidamente los sistemas, hay que tener contraseñas robustas, etcétera, etcétera. Y bueno, desde el punto de vista del almacenamiento, lo mismo, definir temas de etiquetado y archivos de la documentación por unidad sanitaria, definir periodos de retención y validez de los documentos, realizar copias de seguridad para, pues bueno, para mejorar, para disponer de ellas en casos de contingencia o continuidad de los negocios y gestionar adecuadamente la volumetría de los sistemas, ¿vale? Y luego, en el caso de calidad, pues lo que he dicho, ¿no? Sobre todo definir KPIs, ¿no? Que nos permitan, en este caso, controlar datos referentes a la pandemia, datos referentes al acceso, ¿no? de los usuarios a los datos, controlar ese nivel de concurrencia a los portales web y aplicativos, controlar la calidad y efectividad, ¿no? de los diagnósticos, es decir, pues si un paciente tiene los niveles altos de glucemia o niveles altos de obesidad, pues detectar esos pacientes, ¿no? que sean propensos a, por ejemplo, tener COVID. Y pues definir el grado de satisfacción de los ciudadanos, como he dicho, pues a través de encuestas o formularios que permitan, pues eso, mejorar su valor reputacional, en definitiva. Y bueno, ya pasaríamos a la parte de solución tecnológica, ¿vale? Donde digamos que la tecnología yo no la veo como un fin, sino como un medio, y sería ya el momento de accionar ese botón, ¿vale? Y todo lo que os he comentado yo de forma pues muy teórica y funcional, pues fuera accionable, ¿vale? Y aquí, bueno, doy paso a Mario para que os cuente los principales módulos y funcionalidades que puede tener una herramienta como HANA Data. Bueno, muchas gracias, Raúl, por tu exposición. Súper interesante ver toda esa visión 360, ¿no? De cómo el gobierno del dato toca muchos palos y luego aterrizado también a un sector pues tan en boca de todos como la sanidad pública, ¿no? Como comentas, bueno, me queda a mí la parte de solución tecnológica. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para seguir un poco con el discurso, pero
Al hilo de lo que comenta Raúl, y bueno, como los que me conocéis o los que nos seguís ya sabéis que nosotros siempre lo decimos, la tecnología es un medio, no es un fin, por supuesto. En el caso del gobierno del dato, más, si cabe. En el caso del gobierno del dato, cuando estamos hablando de tecnología o de soluciones tecnológicas, siempre tenemos que pensar bueno, cómo encaja esto dentro de mi organización, ¿no? O sea, cómo me va a ayudar, qué soporte me va a dar a mí el gobierno del dato, porque el gobierno del dato va mucho más de personas y procesos que de tecnología. Pero sin la tecnología acorde para cubrir esas necesidades que tienes, pues es muy, 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 muy difícil poder implantar un buen gobierno del dato, efectivo, eficiente, poder operativizarlo, que es al final un poco de lo que se trata todo esto. Bueno, yo sí que quiero comentaros, y además ordenado de mayor a menor importancia, según mi visión, qué es lo que hay que pensar cuando estoy pensando en adquirir una solución tecnológica o varias soluciones tecnológicas, ¿vale? Para soporte al gobierno del dato. Suena un poco raro, puede sonar un poco raro porque quizá dices, bueno, lo primero que se piensa de una tecnología o de una solución o de una herramienta son las funcionalidades, ¿no? Lo primero que voy a ver es, oye, ¿qué cosas me cubre? Pues fíjate que yo para mí pienso que en el gobierno de datos es justo todo al contrario. Como estamos pensando en una solución o en una herramienta que tiene que ser una pieza clave dentro de la organización y que tiene que estar en el eje central de la organización, porque lo que va a estar haciendo es gobernar los datos. Y estamos hablando de que el dato es un activo estratégico para la organización, uno de los más importantes que tiene. Entonces, no se puede pensar en una herramienta tecnológica, una solución tecnológica de gobierno del dato como pues otra tecnología, otra pieza más a incorporar en mi arquitectura, un silo más, etcétera. No, todo lo contrario. Entonces, al final aquí se invierte la escala de valor de una herramienta tecnológica al uso y yo empezaría hablando de la integración en la organización. ¿Cómo se integra o cómo se va a integrar esa solución tecnológica dentro de la organización? ¿Quiénes van a ser los stakeholders? ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿Qué rol va a tener cada uno de ellos? ¿Cómo van a colaborar? ¿Cómo se va a integrar en su día a día? O sea, al final, cuando la gente que en su día a día trabaja con datos, si quiere realmente favorecer ese gobierno efectivo y eficiente en la organización y quiere además obtener los beneficios que el gobierno de datos le puede dar, eso tiene que estar integrado en su día a día. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es cómo los usuarios de esta solución, los diferentes usuarios, que pueda haber muchos, van a interactuar con la organización y, por lo tanto, cómo se integra el uso de esa tecnología dentro de mi organización. Esto es para mí lo más importante y lo primero que hay que pensar, porque si no, al final pasa lo de siempre. Se compra una tecnología que luego, después de hacer el plan de implantación y de ponerla a no sé qué, nadie la usa. Hay gente que no se ha involucrado y por lo tanto, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? Yo esto no lo quiero utilizar, esto es muy difícil, esto me requiere aprender muchas cosas nuevas, etcétera, ¿no? Esa para mí es la parte más importante, que va sobre todo muy al hilo de las personas. Después, ¿cómo se integra esa solución tecnológica dentro de la arquitectura empresarial? ¿Vale? Dentro de la arquitectura empresarial estamos hablando de que al final yo tengo, y cada vez las organizaciones tienen muchas más piezas tecnológicas dentro de su mapa de arquitectura, cada una para una cosa diferente, ¿no? Entonces, ¿dónde entra esa solución que da soporte al gobierno del dato dentro de mi arquitectura empresarial? Después, ¿cómo encaja en mi ecosistema de datos? Estamos hablando de datos, estamos hablando de que según la capa de la arquitectura o según la fuente o según el uso que se haga de esos datos, pues bueno, pueden ser unas tecnologías u otras, pueden tener ciertos requerimientos o tal, pero ¿cómo encaja el gobierno del dato dentro de todo mi ecosistema de datos? Dentro del ciclo de vida del dato, dentro de la cadena de valor del dato. ¿Cómo encaja todo eso? Y ya después de ver cómo se integra y cómo encaja dentro de mi organización, o de pensarlo, de pensar muy bien sobre todo en eso, ya es cuando podemos hablar de, primero, de características de valor añadido. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una pieza que se tiene que integrar tanto en la organización como en la arquitectura empresarial como en el ecosistema de datos, lo primero que tengo que pensar, antes de ver si me da unas funcionalidades u otras, primero tengo que pensar en qué características de valor añadido son las que me ofrece esa tecnología para cumplir los 3 puntos anteriores, que es lo que siempre hablamos nosotros de el cómo. ¿Vale? ¿Cómo se integra en mi organización? ¿Cómo se integra en mi arquitectura empresarial? Y cómo se integra en mi ecosistema de datos. Y por último, al final del todo, ya pienso en funcionalidades. Porque
Oye, la realidad es que más o menos todas las soluciones del mercado de gobierno del dato, pues en funcionalidades el mensaje es parecido, ¿no? Es similar. O sea, más o menos las funcionalidades son sota de caballo y rey. Hay algunas que, bueno, pues de una forma o de otra, pero más o menos son sota, caballo y rey, ¿no? Si hablamos de la parte de integración en la organización, pues bueno, clave el gobierno del dato, ser el puente entre negocio y tecnología, ser esa pieza que une ambos mundos, porque la gente de negocio no entiende el lenguaje de tecnología, la gente de tecnología no entiende el lenguaje de negocio, cada vez hay perfiles más híbridos, pero al final siempre lo que hay que buscar es ponerlos en conjunto, ¿no? Lo que hay que buscar es que el gobierno del dato se convierta en ese puente que una ambos mundos. Que la gente de negocio que está pensando en sus métricas que se materializan en sus informes y en tomar decisiones gracias a ellos, pues que si hay un problema de calidad puedan saber de dónde viene o puedan saber dónde levantar la mano o puedan saber cómo se está generando esa información o a dónde impacta, ¿no? Y la gente de tecnología, por otro lado, pues cuando se está desarrollando, cuando se están haciendo proyectos de datos, nuevos informes, etcétera, pues también tener esa visión de negocio de, oye, ¿por qué esta métrica es más importante que esta otra? O cómo estoy impactando si yo cambio este proceso dentro de mi ecosistema tecnológico, etcétera. Tener esa visión y además que se pueda entender y sobre todo que sea transparente, para mí es la forma en la que se tiene que integrar el gobierno del dato en la organización, justo para hacer de puente entre negocio y tecnología gracias a los datos, que es justo eso, ¿no? Un activo que vive a mitad de camino entre ambos mundos. Por lo tanto, la solución tecnológica lo que tiene es que ayudar a eso y sobre todo integrarse en esa capa intermedia. ¿Qué va a hacer esto también? Esto va a hacer que la solución de gobierno del dato tenga que estar pensada ni para negocio ni para tecnología, sino para todos para todos los intervinientes. O sea, al final la solución de gobierno del dato no puede ser ni una solución demasiado técnica que complejice la labor de negocio y que negocio no quiera ni verla ni tocarla, ni tampoco tiene que ser una solución solo pensada para negocio, porque la gente técnica también necesita tener sus capacidades, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una solución, una herramienta tecnológica que tenga múltiples visiones y, sobre todo, muy flexible, muy maleable, ¿vale? Desde el punto de vista de integración en la arquitectura empresarial, para mí la pieza o la herramienta de gobierno del dato tiene que encajar justo en el medio de todo ese ecosistema tecnológico que las organizaciones están montando o que ya tienen montado. Siempre hablamos de tecnologías para movimiento de datos, ETLs, eventos, colas, APIs, movimiento de ficheros, etcétera. Hablamos también de plataformas de datos, sobre todo ahora con Big Data, con las nubes y demás, se habla mucho de este tipo de tecnologías, ¿no? Más pensadas para almacenar la información, para procesarla, para prepararla, o sea, para jugar con los datos y sobre todo de la parte de consumo de información. Explotación, business intelligence, analytics, virtualización, etcétera, ¿no? Pero al final es la parte donde, oye, el dato ya ha pasado por todo su ciclo de vida, se ha enriquecido, está disponible para consumo y lo pongo a disposición o bien de los usuarios de negocio o bien de los analistas, de los científicos de datos, de los desarrolladores o para fuera de la organización también, ¿vale? Común a todo ello, normalmente nos solemos encontrar la capa de gestión de identidades, accesos, seguridad, privacidad, etcétera, ¿vale? Esta es una capa que todavía quizá está terminando su evolución, ¿vale? Es una capa que, bueno, pues antiguamente se tenía siempre, pues cada sistema o cada tecnología tenía su propia gestión de identidades y de acceso y demás. Ahora la gestión de identidades se suele centralizar mucho para las organizaciones y luego federar al resto de sistemas. La gestión de accesos es algo que se suele centralizar o que se está empezando a centralizar para plataformas completas. Por ejemplo, la estrategia de las clouds es centralizar la gestión de acceso en sus IAM, en sus directorios activos, etcétera. Pero todavía queda un paso más, que es centralizar eso a nivel organización, ¿vale? Y sobre todo a nivel arquitectura. Y dotarla además de capacidades de privacidad y seguridad que, bueno, que a día de hoy quedan un poco todavía en manos de tecnologías terceras que sí que tienen la capacidad de hacer de proxy de datos para enmascarar al vuelo, para anonimizar, etcétera. Pero llegar a esa última milla de aplicar el permiso concreto al usuario concreto porque se ha definido una regla en un sitio, esa parte todavía queda mucho recorrido ahí, ¿no?
Y donde encaja esa herramienta de gobierno del dato o esa solución dentro de la arquitectura empresarial es como esa capa por encima. Igual que antes veíamos que, oye, tú tienes la capa de tecnología y la capa de negocio por encima y el gobierno hace el medio, pues aquí sería lo mismo. Si tú tienes toda tu capa de TI con esas tecnologías y dentro de tu ciclo de vida del software, del dato y demás, la tienes en la capa de abajo, pues lo que tienes que hacer es subir un poquito más para esa capa por encima de gestión y gobierno del dato sea transversal, agnóstica a las tecnologías que tengas por debajo y que te den una visión única, ¿vale? Y sobre todo, además, que puedan tener múltiples visiones, como comentábamos anteriormente, ¿no? Y integraciones con el resto de plataformas y de tecnologías que te permitan automatizar muchas cosas. Es un poco también la clave de una herramienta de gobierno del dato, pues escalable, interoperable, etcétera, ¿no? Y también porque gracias a que vas a tener toda esa capa con toda esa información, toda esa materia gris de la organización en cuanto a la gestión y el gobierno del dato, que te permita también, por encima, poder hacer muchas más cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el dato es un activo estratégico. Entonces, primero, oye, yo tengo toda la capa tecnológica para dar soporte a todo lo que sea el almacenamiento, la transformación, la explotación de los datos. Monto por encima esa capa de gestión y gobierno centralizado, ¿vale? Que luego muchas de las cosas las delegará en las plataformas de datos que haya por debajo, por eso integración. Pero aprovechando que yo he montado esa capa de gestión y gobierno transversal y unificada, oye, puedo hacer muchas cosas ahora con todo esto, porque al final lo que estamos haciendo también es casi una gestión del conocimiento de la organización, porque los datos son conocimiento, entonces esos datos con los que maneja la organización y con los que va a tomar decisiones, vamos a poder hacer muchas cosas después, no con los datos solo, sino con los datos y todo su contexto, gracias a la gestión y al gobierno de los mismos. ¿Y cómo se integra esto en el ecosistema de datos? Pues bueno, como veníamos comentando, ese eje central de la arquitectura tecnológica, al final, ¿a qué nos lleva? A que lo que vamos a gestionar son metadatos. Y de hecho, Dama, en el DMBOK, lo dice bien claro, y es una de las frases de las citas que a mí más me gusta, es que una organización no puede ser data-driven si no es metadata-driven. Y es que los metadatos es la clave. Los metadatos es la piedra roseta del ecosistema de datos, ¿vale? Es el esperanto que utilizan negocio y tecnología para poder entenderse y poder hacer una gestión y un gobierno del dato efectivo y eficiente. Por lo tanto, esa gestión de los metadatos con una visión agnóstica a las tecnologías, o sea, con una visión de gestión y gobierno, es lo que luego va a permitir a la organización poder, desde un punto central, gestionar y gobernar muchas piezas dentro de mi ecosistema de datos. Lo que comentábamos antes, movimiento y transformación de datos, ejecución de controles de calidad, repositorios de almacenamiento, explotación, identidad de seguridad, etcétera, pero ya pensado desde el punto de vista de que al final todas ellas se tienen que entender entre sí. Y la clave para todo esto son esos metadatos que nosotros vamos a gestionar de forma centralizada y agnóstica a las tecnologías. Para poder hacer todo esto, yo siempre hablo del cómo. Oye, ¿cómo? Esto parece idílico, ¿no? Me parece aquí que es, bueno, no sé, el proyecto del siglo, ¿no? Pues bueno, al final, más que ofrecer de caja una solución que digas, mira, oye, la monto y ya funciona y ya está y todo perfecto y tal, no sé qué, que eso, pues, hablando de este tipo de cosas, de tanta integración, etcétera, etcétera, es prácticamente imposible. A nosotros nos gusta hablar de características de valor añadido. Cuando hablamos de características de valor añadido, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que una solución de gobierno del dato tiene que ser modular. O sea, tienes que poder utilizar diferentes módulos sin necesidad de utilizarlos todos, ¿no? Tiene que estar también muy cuidado el diseño y la interfaz, las diferentes interfaces para los usuarios. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que sea una solución para el día a día. O sea, esas herramientas tecnológicas que están pensadas solo desde tecnología están abocadas al fracaso en el mundo del gobierno del dato. Porque los usuarios del gobierno del dato, cuando tú vas a negocio y lo tienen que utilizar y demás, ellos están acostumbrados a utilizar otro tipo de aplicaciones. Y en su día a día lo que van a querer y lo que van a buscar es eso. Son cosas intuitivas, fáciles, sencillas, no cosas muy técnicas. Después, y para mí es clave total, la interoperabilidad. Un ecosistema abierto. Abierto porque al final lo que vamos a estar montando es un puzzle de muchas piezas en las cuales el gobierno del dato va a ser el eje. Por lo tanto, siempre
todo apificado, siempre abierto, siempre que se pueda conectar, que se pueda integrar, que se puedan hacer cosas por fuera, etcétera. Escalable. ¿Por qué? Porque si el gobierno del dato es algo de lo que siempre estamos hablando, que no, el Big One no funciona, te hay que ir incremental, poco a poco, iterativo, casos de uso, tal. Escalabilidad pura, escalabilidad horizontal. Igual que cuando estamos hablando de la escalabilidad horizontal de Big Data o igual que cuando hablamos de la escalabilidad de procesamiento y almacenamiento que nos ofrecen las clouds. Pues esto es lo mismo. Tienen que ser soluciones totalmente escalables, porque podemos empezar por muy poquito y se nos puede ir a algo muy grande. Entonces tenemos que estar pensando en eso, no en una escalabilidad como la de una plataforma de datos, por supuesto, porque aquí estamos hablando más de la gestión y el gobierno, que los volúmenes son mucho menores, pero sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta. El tema de la personalización, porque al final el gobierno del dato es algo que viene muy de la mano de las personas y los procesos. Por lo tanto, es algo que se tiene que personalizar mucho en la tecnología que vaya a dar soporte a eso. Tiene que ser capaz de responder ante cambios, ¿vale? Ante cambios tanto de una organización a otra como en la misma organización en el tiempo. Por lo tanto, tiene que ofrecer personalización para que los usuarios que la estén utilizando, pues bueno, sientan que al final tiene sentido lo que están usando, que no están usando lo mismo que otros porque, vale, que vean que eso les encaja en su día a día. Que sea multientorno. Y lo estamos viendo, o sea, estamos yendo a un mundo en el que tecnológicamente no se habla de, no, pues venga, me monto todo un CPD de la misma tecnología, me monto todo en una misma cloud, etcétera. No, estamos yendo a un mundo híbrido, multicloud, tecnologías open source, etcétera. Además, pues eso, corporaciones que están pensando en centralizar esto, pero desde el punto de vista global, que luego se dé servicio a las unidades. Hay que pensar en multientorno, siempre, porque al final, si piensas en grande, que es el multientorno, el monoentorno es un caso de todo el multientorno. Entonces, siempre lo vas a cubrir. Adaptabilidad, pues lo que comentábamos antes. Las soluciones de gobierno del dato, la herramienta tecnológica de gobierno del dato tiene que estar preparada para adaptarse a las necesidades de la organización. Tanto las que llegues cuando la organización está implantando una herramienta de gobierno del dato, como cuando evolucione en el tiempo, porque el gobierno del dato o la definición, la estrategia, las políticas, los procedimientos, los roles, todo en el gobierno del dato, hoy son unos, pero es que mañana pueden ser otros. Y la tecnología que hay por debajo igual, cambia constantemente, cambia continuamente. Hace unos años, si nos hablaran de la madurez que tienen ahora mismo las clouds, estaríamos, diríamos que ni de coña, ¿no? Que cómo puede ser eso. Y ahora estamos hablando ya de blockchain, de computación cuántica, o sea, es que todo avanza muy rápido, por lo tanto, tiene que ser tiene que adaptar muy rápido a todos los cambios. Tiene que ir siempre con el objetivo de automatizar. Automatizar porque al final, y de hecho para mí es donde reside el valor del gobierno del dato, en poder automatizar gran cantidad de procesos técnicos comunes, ahorro de costes, reducción de riesgo operacional, mayor satisfacción de los usuarios, reducción de tiempos, aumento en la eficiencia y la productividad de los empleados. Ahí es donde está el valor real y eso se consigue mediante la automatización. Eso que comentábamos antes de, oye, los metadatos como piedra roseta, como lenguaje Esperanto, etcétera, eso te va a hacer que puedas conectar muchas cosas entre sí, la interoperabilidad, las APIs. O sea, vivimos en un mundo en el que la tecnología hoy en día tiene que estar pensada para automatizar muchas cosas, muchas cosas. Luego, y esta es una batalla casi nuestra personal, no al vendor locking. O sea, nosotros siempre intentamos escapar, porque lo hemos sufrido en nuestras carnes, de que el proveedor o el vendor tecnológico tenga al cliente cautivo. Al final, nosotros creemos en un mundo mucho más abierto, en un mundo pues donde convive muy bien el open source y el código propietario, donde se pueden montar arquitecturas con muchas piezas porque es un puzzle que encaja perfectamente y que además, si tú hoy en día estás utilizando una tecnología, mañana te cambias a otra, pues que puedas sin ningún problema, ¿no? O sea, para eso tenemos pues todas las cosas documentadas, para eso están los modelos de datos internos abiertos, etcétera. Yo creo que al final todo esto, pues bueno, redunda también en una mayor y mejor competencia, una competencia mucho más sana, el intentar no caer en el vendor locking. Luego, además, la solución de gobierno del dato tiene que tener una curva de aprendizaje muy ajustada. O sea, no podemos pensar en que esto sea algo mastodóntico, súper inalcanzable, etcétera. No, tiene que ser fácil. O sea,
tiene que ser fácil, porque es que si no los usuarios al final no van a entrar en esto. Y luego, como 2 puntos últimos, la parte del límite de usuarios. Para mí no tiene sentido limitar por usuarios en una solución de gobierno del dato. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que estar pensando para toda la organización. Y luego, por último, el coste de las licencias. Venimos de un mundo en el que la compra del software de este tipo, pues bueno, es una inversión inicial muy grande, son proyectos gigantes, etcétera. Yo creo que tenemos que ir a un mundo como el de las clouds, en el pago por uso, licencias, ofrecer valor y que, bueno, que al final que puedas ir escalando poco a poco también en el coste que tú tienes, ¿no? Si tú empiezas por un poquito, pues que pagues poquito y que luego vayas creciendo y con esas licencias pues se vaya ajustando a ese modelo más pago por uso. Estamos acostumbrados todos a utilizar Netflix, Spotify, etcétera. Son licencias. Cualquier día te das de baja y no pasa nada. Entonces, tenemos que pensar en este tipo de cosas cuando hablamos de tecnología que está pensada para la empresa, ¿no? Para el mundo B2B. Y luego, por último, y bueno, no menos importante, pero sí que es verdad que es importante remarcarlo, el tema de funcionalidades. Y aquí, pues lo que os decía, más o menos casi todas las soluciones de gobierno del dato te van a ofrecer una cobertura similar. Desde el punto de vista de funcionalidades, hablamos siempre de modelo de gobierno con roles, ¿vale? Pensado en eso, que diferentes roles puedan interactuar dentro del modelo de gobierno, que luego haya una implementación de políticas y procedimientos con un BPM integrado para las validaciones, para las aprobaciones, para los flujos de trabajo, etcétera. Un glosario de negocio, como todo el mundo que está metido en el gobierno del dato pues sabe que hace falta un glosario de negocio en una organización que quiere tomar sus decisiones a partir de los datos. Por debajo de ese glosario de negocio, más en el mundo físico-lógico, ¿no? El mundo técnico, lo que sería un catálogo de datos, centrado en los metadatos en este caso, como comentábamos, al final aquí lo que vamos a estar viendo son activos de información y para eso son toda esa metadata, ¿vale? Y desde nuestro punto de vista, agnóstico a las tecnologías. No tiene sentido que yo tenga que montar un metamodelo diferente para cada una de las tecnologías a la que me vaya a traer la metadata, porque hay muchas, o sea, hay miles. Entonces, tenemos que pensar en esta agnóstica. El linaje del dato, ¿vale? El linaje del dato, de hecho, el último webinar que tuvimos hablamos sobre esto, ¿no? El linaje, traza, etcétera. No es simplemente saber, oye, cómo fluye la información de un sitio a otro, no. El linaje va mucho más allá. El linaje va también de, oye, con qué otros objetos, con qué otros activos de información está relacionado este activo. Y también quién consume esta información y para qué, ¿no? Entonces, al final es un linaje del dato híbrido, global y extendido. Híbrido porque tenemos visión funcional y técnica, global porque me da toda esa visión de tanto backward como forward y extendido porque lo que estamos viendo también es esas relaciones entre los diferentes activos de información. Acompañar todo esto con un versionado de objetos y una gestión activa de impactos, porque es también algo de lo que va el gobierno, ¿no? El gobierno a lo que nos va a ayudar mucho es a, como yo tengo todo ese mapa montado, sé que cuando toco esto tengo todos estos impactos. Y que si voy a tener todos estos impactos, si yo hago una gestión eficiente de los versionados, pues al final no voy a romper nada. El típico problema de producción, ¿no? De, voy y resulta que no carga la información. ¿Y por qué no carga? Ah, no, claro, es que la información de la que tira este reporte resulta que es de una tabla que ayer hubo un cambio en producción y la han cambiado y a mí no me han avisado y ahora mi proceso no funciona. Pues bueno, esa gestión de impactos es muy importante, sobre todo en proyectos de migración. Ahora muchas organizaciones se migran a cloud, pues tener esta gestión activa de impacto es muy importante. La gestión de la calidad de los datos, también clave en el mundo del gobierno. Pero para nosotros, como metadatos, al final, la calidad del dato no deja de ser algo que aporta contexto al dato y que está pegado al activo de información. Por lo tanto, son más metadatos. Igual que tenemos metadatos de seguridad, metadatos funcionales, metadatos técnicos, pues metadatos de calidad también. La calidad es un metadato más de los activos de información. Portales de datos. Poder disponer, poder disponibilizar, democratizar el dato, dar visibilidad a los activos de información que tenemos y colocarlos en un marketplace donde los consumidores puedan en un entorno gobernado acceder a ellos, solicitar acceso, etcétera, y donde los productores no tengan miedo a compartir la información, porque vamos a tener contratos de datos, acuerdos de entrega de datos, etcétera. Luego, por otro lado, el gobierno activo para la implementación de DataOps, tener piezas, tener herramientas, tener funcionalidades dentro de la solución de gobierno de datos para que desde el gobierno del dato nos podamos integrar con las tecnologías que hay por debajo, en ese mapa de arquitectura que veíamos. Y gracias a eso, automatizar cosas y poder hacer un DataOps. Píldoras existenciales de soporte al usuario. Se habla mucho, inteligencia artificial, machine learning, para arriba, para abajo, dame metadatos técnicos que te genere un glosario de negocio.
Bueno, yo todavía eso no me lo creo y todavía creo que estamos más en un escenario en el de, pues bueno, si os acordáis del clipo del Microsoft Word de hace un montón de años, ¿no? Pues el clip que te aparecía abajo a la derecha y te daba sugerencias, recomendaciones, ayudas, etcétera. Pues bueno, un poco más esa idea. En ese caso estaba más pensado para la ayuda propia, ¿no? Pero en este caso, cuando ya estamos en un estadio más avanzado de inteligencia artificial y demás, podemos estar pensando en que haya realmente algo, una vocecilla, un poquito grillo ahí que nos vaya diciendo, oye, ¿y por qué no haces esto por aquí, por allá? Oye, y mira, este otro ha hecho esto, mira, oye, creo que esta relación viene bien para este activo de negocio y este activo técnico. O mira, en los últimos días los procedimientos que tienes implementados en tu VPN pues han sufrido retrasos. Bueno, cositas, recomendaciones que vienen muy bien para el usuario final que está trabajando con esto. También herramientas de dashboarding y autoservicio, porque el gobierno del dato necesita también su propio gobierno. Necesitas tener la monitorización de cómo se está implantando, necesitas ver si los usuarios están metidos dentro, necesitas hacer un análisis de cómo está funcionando todo eso, ¿vale? Igual que cualquier otro proyecto, igual que cualquier otro proyecto, igual que cualquier otra iniciativa, igual que cualquier transformación de la organización, hay que verlo, hay que supervisarlo, hay que hacer un seguimiento, una monitorización y poder también tomar decisiones en base a esos datos, ¿no? Es el gobierno del gobierno. Y luego, por último, todo el soporte a auditoría, control, cumplimiento normativo, que a mí yo siempre digo que el gobierno del dato no es algo de regulación, no es algo de normativa, es algo que te ayuda para cumplir la normativa y la regulación, pero no tiene que ser solo por eso, ¿vale? Tiene que estar focalizado al negocio. Pero, por supuesto, el gobierno del dato ayuda muchísimo a toda esa auditoría, tanto interna como externa, y a todo el cumplimiento normativo, sobre todo en materia de datos, ¿no? Pues bueno, cuando hablamos de RDA para bancas, solvencia para seguros, cuando estamos hablando de GDPR, de todo este tipo de cosas. Y bueno, y para mí un poco esa sería la parte completa, ¿no? De cómo con una solución de gobierno del dato, una solución tecnológica, puede ayudar a todo lo que ha comentado Raúl, que justo además me he quedado con una frase de Raúl que dice, el gobierno del dato es como el director de orquesta, ¿no? El que está ahí tiqui, tiqui, tiqui con todo. Pues es que es eso, es que una herramienta tecnológica para el gobierno del dato tiene que ser eso, tiene que ser un director de orquesta de toda la arquitectura y demás. Y bueno, pasamos a la parte de preguntas. Veo que ha habido bastante interacción por aquí. Mira, Raúl, una pregunta para ti. Sí. Cuando hablas del riesgo, ¿el riesgo lo tienes a través de un modelo de Machine Learning u otro método de levantamiento de información? No, pues a ver, en este caso, como he comentado en la fase de assessment, ¿no? Lo que hacemos es que realizamos una toma de requerimientos, ¿vale? Al final lo que intentamos desde gobierno del dato es que el gobierno nazca gobernado, propiamente dicho, ¿vale? Y para eso tenemos que pasar desde un momento en el que los datos no son accionables, ¿vale? A un momento en el que los datos están democratizados, están centralizados y son utilizables por toda la organización o gran parte de la organización, ¿vale? Entonces, en ese momento y a través de este análisis DAFO, ¿vale? Como he dicho, analizando las amenazas que pueda haber, ¿vale? Como puede ser, pues, que la demanda que los datos, pues, sobresaturen los sistemas o que haya silos de información y la definición se inconesa entre los diferentes departamentos y haya desalineamientos, etcétera, etcétera. Con eso nosotros definimos ese análisis de riesgo. Al final el riesgo pues, puede ser alto, medio o bajo y de hecho nos alineamos con el cliente para definir ese nivel de madurez y ofrecerle a la postre pues ese to-be o ese modelo pues organizativo, como he dicho, centralizado, descentralizado, híbrido o esa, pues no sé, arquitectura de referencia, ¿vale? Pero todo de una forma, pues, muy de diálogo con el cliente, ¿vale? Del que el cliente sepa qué es lo que necesita, o sea, nos transmita qué es lo que necesita y nosotros podamos reflejar eso en nuestros informes. Luego sí que vienen, pues, herramientas de aprendizaje automático que te pueden ayudar a eso, ¿vale? Pero eso sería otra fase. Para mí, yo aquí también apostillo un poco el tema del riesgo. Para mí el riesgo siempre representa miedo. Y yo siempre me gusta mucho más hablar de valor. Y obviamente el riesgo es un input para el cálculo del valor.
De hecho, ahora, últimamente, bueno, están saliendo muchos libros y hay mucha gente que está hablando sobre el valor del dato, ¿no? Y cómo medir ese valor del dato. Y además creo que es un tema súper interesante y que, bueno, y que seguro que además pues se puede aprender mucho de toda esta parte, ¿no? Porque creo que hay muchísimo por explorar todavía en la parte de valor, de cómo calculo el valor del dato, ¿no? Bueno, algunos pensando en monetización y otros más pensando en valor interno, ¿no? Y hay mucha gente que en lugar de pensar de valores, eso, piensa en el riesgo. Oye, voy a medir el riesgo de mis datos. Pero bueno, yo siempre digo, piensa en el valor del dato y el riesgo utilízalo como un input. Cuando tú piensas en valor, estás pensando en cuánto me cuesta la infraestructura que da soporte a este dato, por ejemplo, cuánto me cuestan los salarios que estoy poniendo encima de la mesa de todos los ingenieros de datos, arquitectos, desarrolladores, analistas, especialistas en gobierno, etcétera, etcétera, que hacen que ese dato llegue a donde tiene que llegar. ¿Cómo impacta ese dato en mi cuenta de resultados, que es una de las cosas más difíciles que me parece a mí? ¿Qué riesgo tengo yo de perder estos datos, por ejemplo? Y luego también, ¿cómo me afecta la calidad del dato a mis procesos? Y quizá una última parte que sería la del consumo, más orientada a la temperatura del dato. Oye, ¿cuánta gente está consumiendo este dato? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Para qué? Y con todo eso, meterlo en una coctelera, que ya te digo, ahí está la fórmula mágica, que es lo que a mí me parece súper, hiper, mega complicado, ¿no? Me trasciende por completo. ¿Cómo meto yo eso en esa coctelera y que me dé el valor del dato? ¿Cómo valoro yo el dato dentro de mi organización y qué valor le pongo yo a ese dato fuera de la organización? Quizá también es porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del valor dentro de un mercado, ¿no? Nosotros, o sea, el mundo se rige por mercados y, por lo tanto, cuando pensamos en la ley de la oferta y la demanda, ahí es donde sale el valor. ¿Qué pasa? Que es que el mercado de los datos está todavía muy verde. Entonces, valorizar un activo el cual todavía no hay un mercado regulado y no hay un tal no sé qué, y donde además la propiedad es algo que también entra ahí la ética y tal, creo que es muy complejo, ¿no? Creo que es muy complejo, porque aquí el mercado no te marca ese valor como tal. Pero bueno, esto ya era un poco más reflexión mía que otra cosa. Comentaban por aquí también, una solución de gobierno de datos debe ser intuitiva y de fácil búsqueda de información, como buscar una película en Netflix. Sí, bueno, para mí, yo ya lo comentaba. Veo que ha habido algunos problemas de transmisión y conexión. Espero que, bueno, luego comentar igualmente a todos que luego queda subido el webinar dentro de, aparte de la gente que ha estado conectada, luego recibirá el replay y luego queda en nuestro canal de YouTube y en nuestra web para poder ser visitado de nuevo por todos. También nos comentan por aquí multitenant, importantísimo, tenemos que pensar siempre en multi, siempre en multi. Y bueno, yo creo que además hemos llegado ya a la hora límite. Si se queda alguna pregunta sin responder, preguntaban aquí por la parte de la herramienta y demás, bueno, ya han contestado en el chat a esa parte. Sí que, bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, pero igualmente agradecer muchísimo a Raúl su colaboración y poder haber aportado durante este webinar todo su conocimiento y experiencia, que no es poco, que es mucho. Y bueno, y al resto, pues comentaros que dentro de 2 semanas, jueves 17 de diciembre, tendremos el último webinar de nuestra serie en esta segunda temporada, ¿vale? Luego retomaremos una tercera temporada para el año que viene, para el 2021, pero el jueves 17 de diciembre será el último webinar de esta segunda temporada y viene con sorpresas. Muy, muy interesantes, que ya lo descubriréis por ahí por las redes y lo podréis ver también en nuestra web y demás. Pero bueno, oye Raúl, muchas gracias por tu tiempo. Nada, como he dicho, el placer es mío por la invitación y gracias a todos por estar ahí al otro lado.
Muy bien. Y nada, al resto, pues que paséis una buena tarde para los que estéis en este lado del globo terráqueo y un buen resto del día para los que estéis en el otro lado. Muchas gracias. Un saludo, buenas tardes.